El día de hoy tenemos el placer de tener como entrevistado al profesor Walter, quien que es licenciado en física por la Universidad Nacional del Centro del Perú. También estudió en la Universidad Nacional de Ingeniería, la carrera de Ingeniería Eléctrica, siendo desde muy joven un apasionado por la ciencia, decide dedicarse posteriormente a la enseñanza principalmente de la física. Es un intelectual en todo el sentido de la palabra, ya que ha publicado obra intelectual y muchos de estos libros se encuentran actualmente dentro de la bibliografía preuniversitaria. Lo puedo decir en el ámbito personal, ya que he visto los libros en academias como Pamer, en la César Vallejo, que el maestro también ha dictado. Entonces, es un trabajo intelectual comprobado, del cual vamos a aprender de su vida y de su obra en esta entrevista. El profesor Walter, ¿cómo se encuentra? Sabemos que usted está actualmente en Pucallpa. Cuéntenos un poco sobre cómo se encuentra en estos momentos, cómo está el clima por allá. Bueno, yo vivo enamorado de Pucallpa. Ayer fui caminando como 3 cuadras a arreglarme el cabello porque no me, no me rasuro constantemente. Y me gustó la brisa, el sol, las calles limpias, pero limpias por la naturaleza, que acá llueve fuerte. Y uno sabe, yo recuerdo las lluvias en Tarma, es un espectáculo. Yo nací en una comunidad campesina en Tarma, la comunidad de Uchurracra, y mi abuelo, bueno, mis dos abuelos tenían, materno y paterno, tenían su casa en una zona muy ubicada. Era como un balcón, un valle hermoso al frente de un cerro. Y yo viendo a ese cerro de otro cerro. Y cuando había lluvia, todo el mundo dejaba de trabajar. Yo iba de visita a Tarma, evidentemente, porque yo vivía en Lima, pero desde el 15 de diciembre al 15 de marzo yo estaba en Tarma. Yo pasaba las fiestas de los carnavales, las fiestas costumbristas, de Cortamonte. Hablemos un poco más de esa etapa, abordando ya la primera pregunta, ¿no? Usted ha tenido una niñez tarmeña, que es muy común en muchos intelectuales de Tarma, Sí, que eso lo hace, ¿no?, a uno como persona. Me gustaría preguntarle esto. ¿Cómo ha influido esta niñez tarmeña en su posterior desarrollo en la ciencia, en las actividades que usted da? eh, cuando ejercí la docencia universitaria, yo era profesor de la Facultad de Ingeniería Ambiental. Y un día los chicos me dicen, profe, me dice, ha venido un doctor de Ingeniería Ambiental de España, un español. ¿Nos podría dar permiso para ir a escuchar su conferencia? No, digo, no hay ningún problema, le digo, vamos, yo también voy a ir con ustedes. Bueno, los acompañé en verdad por asegurarme que todos vayan a la conferencia. Sé que los chicos son muy vivos. La mitad se iban por pelota, pero conmigo no hacían eso. Yo era profesor de primaria, ahí estaba yo y los contabilizaba. Bueno, el ingeniero habló pues su tema, ¿no? Y regresamos al aula y les pregunté, pues, ¿no? ¿Qué les pareció la charla de este ingeniero? El profesor me dice, muy interesante. Le digo, ¿cómo ustedes, por falta de conocimiento, admiran cosas que no deben? Nosotros somos el primer pueblo ecológico del mundo. Y ahí va Tarma, pues, ¿no? ¿Por qué la casa de mi abuelo quedaba en el cerro y no quedaba en el valle? Nadie construía en el valle. Todas las casas eran hacia la loma, es decir, se cuidaba metro por metro en la agricultura. Tú podías tomar el agua con que se riega la lechuga, la espinaca, las flores, la papa, el maíz, la alfalfa, tú podías tomar. No tenías temor de que estaba contaminado, es porque sabíamos que el agua se cuidaba. A mí comprender la física se me ha hecho sencillo porque yo viví en el campo. ¿Cómo no voy a saber que la radiación solar, ¿no?, donde trae ondas electromagnéticas de todo tipo, que quemaban el rostro de mi madre en el campo, una piel cobriza a golpe del sol de mayo, un calor intenso.
Y por eso cuando yo vivía en Lima, Nadine Heredia recomendaba que se pongan bloqueadores. Digo, si Dios ha hecho el mundo así, millones de años que vivimos sumergidos en radiación, y no cualquier radiación, su origen es atómico, nuclear, en el Sol. O sea, nuestra vida depende de energía atómica. Hay dos núcleos que se unen y generan energía todos los días que llegan a nuestras vidas. Si no, no habría, ningún ser vivo podría crecer. Me ayudó bastante el vivir en el campo, el ver el arcoíris, la lluvia, crecer las plantas, las estaciones bien marcadas, ¿no? La época de la siembra de la papa, del maíz, la cosecha. En cambio, las hortalizas tenían un periodo diferente. Y luego, mi padre tenía un fundo en Chanchamayo, Vía Progreso, a media hora de la Merced. Igual, por eso comprender nuestro medio ambiente, distinto, pues un niño que vive en el campo, que ha caminado por el cañaveral, que ha vivido bajo los paltos, entonces comprende mejor la naturaleza. No como el niño que nace en Lima, en un departamento, y vive ahí encerrado como un canario. No, vivir en el campo, bueno, esto ya se sabe por ciencia, ¿no? La estimulación temprana. ¿Y usted cómo aprendió a ver el rayo, a percibir el trueno, el relámpago en las espaldas de mi madre? ¿Cómo profesor en la espalda de su mamá? Claro, de niño mi madre me llevaba al campo. Yo estaba en la zona VIP, observando qué hacía, cómo cultivaba las plantas, cómo daba el riego a las hortalizas. Entonces, el haber vivido en el campo, ¿no? De repente nos hace diferente a otros niños, ¿no? De repente para algunos aprender las estaciones del año es solamente una foto, ¿no? Pero el niño que ha vivido en el campo, no. Y tenemos tareas de muy pequeños, ¿no? Hay que dar la alfalfa a los conejos, los cuyes. Entonces, nos amplía nuestro mundo. Conocemos mejor el mundo, me parece. Yo soy de esos niños que todavía, cuando mi padre ordeñaba a la vaca en el corral, yo corría con una taza y mi padre sacaba del balde, ¿no?, la leche, todavía tibia, y estaba ahí mirando que él ordeñaba y yo tomando la leche. Entonces, a mí no me tienen que enseñar mucho en ciencia y ambiente. He visto de todo. La selva, igualito. Cuando salía de una cabaña, salía al arroyo a tomar agua o a lavarme en el arroyo. ¿Qué observaba la puerta de la casa? Algodón, coca, café, limón, achote. Yo escribí justo esas cosas, escribí en un cuento, ¿no? Porque todo esto, lo que usted le estoy contando, le contaba a mi abuelita. Le digo, mi abuela vivía en Tarma y le decía, mamá, le digo, mi papá tiene una chacra linda, que es grande, comparado con tu chacra que tienes acá en tu chacra, es inmenso, son 50 hectáreas. Todo un día no puedes recorrer la chacra, pero lo más maravilloso, le digo, hay de todo, mamá, le digo. Hay naranja, mandarina, yuca, papaya, plátano, limón, algodón, café, la pituca, crece al borde del río. Es una maravilla. Yo por eso doy gracias a Dios por todas las cosas que me ha dado. Y el haber perdido a mi padre tan joven, a los 7 años, y que me vine a vivir a Lima con mi abuelo, y haber estudiado en uno de los mejores colegios de mi país, el Colegio Gran Universidad Escolar Mariano Melgar en Breña, donde tenía sus talleres de mecánica, carpintería, radio, televisión, electricidad, un colegio con los mejores profesores del Perú. Yo recuerdo cuando estaba en secundaria y veía los domingos a Pocho Rospigliosi, a Coco Cárdenas, y el día lunes en la formación estaba Coco Cárdenas como directivo del colegio. O después del partido del domingo, Alianza La U con el árbitro FIFA, César Orozco. El día lunes César Orozco estaba en la formación, ¿no? Era el auxiliar. O después de ver el domingo
el partido Defensor Lima con Municipal. Y el día lunes estaba viéndole al profesor Augusto Robles, arquero del Defensor Lima. Yo doy gracias a Dios. Por eso cuando a mí me dicen que un colegio es una casa donde los niños hacen recreo en las escaleras, en vez de progresar, de ir para adelante, se ha hecho una educación de mala calidad. Gracias a la general Rodríguez, nosotros tenemos los mejores colegios, los mejores colegios. Cuando yo visité Tarma, visité el Colegio San Ramón, que fue un colegio idéntico, idéntico, una gran unidad escolar. Pero era momento, o es momento de refaccionarlo. Pues, ¿no? Tampoco podemos vivir en la añoranza. Todos mis tíos han estudiado en el Colegio San Ramón. El último de mis tíos fue el primer puesto de la gran unidad escolar industrial. Y él estudió todavía como último alumno internado en el Instituto Tecnológico José Pardo. O sea, mi tío es un alumno destacado. Por eso cuando yo ingresé en la uni, no se sorprendió, ¿no? Normal, aguanta el mismo. Así somos los Pérez, me decía. Y yo creo que de todos los jóvenes talmeños, su autoestima debe ser elevada. Nosotros tenemos una herencia cultural muy grande, empezando por el general Rodríguez, que también vino de abajo y llegó a ser nuestro presidente, y un buen presidente, ¿eh? Comparado con todos estos últimos 5 presidentes, el general Rodríguez es un capo. Difícil, creo que vamos a tener un presidente que tanto quiso al Perú y amó a Tarma y la hizo grande. Sí. Le comentaba que al estar usted en hombros, en espalda de su madre, como un espectador de todo lo que ocurre en Tarma, en tanto al aspecto geográfico, en los fenómenos naturales y algunas cosas que usted nos comentaba. Ejemplo como el que nos acaba de dar, que la niñez la pasa en Tarma, como primer espectador, como un niño que tiene muchos estímulos de la naturaleza, también ha sido Adolfo Bienrich, que pasó su niñez en Tarma y posteriormente se dedicó a la ciencia. También un médico, Hugo P. C. Peseto, que pasó su niñez en Tarma, quien funda, ¿no?, el Partido Comunista con Mariátegui incluso. Este médico que estudia en Italia pasa su niñez en Tarma. Entonces, los estímulos que usted nos menciona son altamente vivificadores para los jóvenes, para los niños. Entonces, podríamos concluir que todos los que viven en campos, todos los que han tenido este contacto directo, tienen ya la parte empírica de la ciencia, tienen ya los estímulos, la percepción de la naturaleza, de los fenómenos naturales, y como usted mencionaba, del cambio de estación, que es tan marcado en nuestra ciudad, el solsticio de invierno, ¿no?, cuando se va a sembrar, el inicio del nuevo año andino. Entonces, a esto solo faltaría darle una formalidad ya intelectual en las universidades, en los centros educativos, en las instituciones académicas, que usted lo ha hecho. Nos comentaba un poco sobre sus primeros pasos ya en el Mariano Melgar. Entonces entendemos que de Tarma usted va a Lima a continuar estudiando en este colegio, que a usted le tiene mucho cariño. Nos ha comentado de algunos personajes que aparecían en esta casa que usted considera. Sin embargo, quisiéramos preguntarle también, en este colegio, en el Mariano Melgar, ¿no?, ¿qué puede evocar de esos años? ¿Cómo fue este cambio de Tarma a Lima? ¿Qué sintió? Y cómo estos estímulos han influido en su vida y cómo ya se decide a seguir la carrera de física. Yo estudié el Colegio Mariano Melgar en lo que se llama la secundaria técnica. Igual que San Ramón, ¿eh? Igualito. Yo creo que los que me están escuchando y han estudiado en San Ramón la secundaria técnica o industrial, me están entendiendo perfectamente. Los profesores también, imagino, de la misma calidad. Por ejemplo, en primer grado, yo estudié en la especialidad de electricidad, porque mi abuelo era electricista, mi padre era electricista de Cemento Andino. Yo viví parte de mi infancia en Calpapata,
en la central hidroeléctrica de Catapata, mi padre era técnico, electricista, que estudió por correspondencia. Entonces, cuando yo estudio electricidad en María Obregón, era por mi abuelo que me educó. Me educó mi abuelo materno, Esteban Terrell. Él vivía enamorado de la empresa extranjera, que después me voy a contarle, ¿no? Mis amigos me decían, oye, tu amigo es inteligente, ¿no? Porque él nació analfabeto bueno, él nació en 1912 y nunca fue al colegio. Porque no había colegio donde nació, en Condorcocha, Limapuquio, no había colegio, ni escuela. Y su primera escuela fue el ejército, y su segunda escuela fue la empresa Cerro de Pasco. Bueno, pero regresando a Mariano Melgar. Entonces, primer grado, vamos a construir una lámpara de mesa. Entonces teníamos 3 elementos, ¿no? Teníamos el tomacorriente, el switch o interruptor y el foco. Esa era la parte, el fundamento teórico, científico. Primer grado, está hablando 12 años. Ahora tú le dices a un alumno de 5º año, no sabe lo que es una conexión. Lamentablemente, voy a hablar fuerte, no quiero que se moleste nadie, pero tengo que ser objetivo con la educación. Y luego el resto debería ser pues como un adorno, ¿no? Construíamos un cono, un tronco de cono y forrado con plástico. Pero esa era la parte superficial. Pero todos sabíamos hacer una lámpara, sabíamos soldar, ¿no? Porque ese cono no lo comprábamos el alambre. El profesor compraba el alambre, hacía una colecta y compraba el alambre. Hacíamos la soldadura. El colegio. Imagino que todos los colegios emblemáticos tienen el mismo taller donde yo estudié. Y tenían soldadura profesional, no era cualquier cosa. Segundo año, ley de Joule, una cocina eléctrica. Todos, pero todos hacíamos todo. Compramos una plancha, 1 metro cuadrado o medio metro cuadrado. Nunca nos regalaron nada tampoco, ¿eh? O sea, se daba cuota para comprar materiales. Ahora, la gente quiere todo gratis. La educación no puede ser gratuita. Totalmente gratis, no. Puede ser económica, sí, pero no gratis. Porque cuando es gratis, todo es de mala calidad o no se hace. Segundo grado, construcción de una cocina eléctrica, la ley de Joule, que el calor es igual al voltaje por la corriente y por el tiempo. Fundamentalmente, ¿no? Fundamentalmente depende del voltaje, que es 220 voltios para nosotros, y se tiene calor. Pero eso era natural. Ahora tú, cuando yo enseño, disculpe que lo tutee, señor, cuando yo enseño en el colegio, ley de Joule, nadie entiende ley de Joule. Yo tenía 13 años y había hecho una cocina eléctrica. Tercer grado, transformador. Un transformador. Comprábamos la lámina de hierro, cortábamos en forma de L, perforábamos. Teníamos todo el año. Y todos construían su transformador y sabían cómo está hecho el transformador. El núcleo de hierro, el número de vueltas en la entrada, el número de vueltas en la salida, 50 vueltas en la entrada, 100 de salida, si es elevador, reductor de voltaje. A ver, tú pregúntale a un alumno que está postulando a la uni, ¿qué es un transformador? Lo han visto en el dibujo, en el libro lo han visto, pero nadie sabe que eso tiene un peso. Y le cuento rápido, yo hace un tiempo compré un transformador, lo que le llamamos también estabilizador de corriente para la computadora, para que no se malogre la sobrecarga, o también la deficiencia de voltaje. Y se malogró, poco tiempo se malogró. Y le cuento a un amigo de mi compañero de universidad, físico, y me dijo, ¿lo has desarmado? Me dice, no, tú eres físico, me dijo. ¿Pesaba? No, te han engañado, desármalo, me dijo. A los 14, 15 años yo había hecho un transformador y sabía que pesaba. Que yo sepa, hasta el momento, no han logrado fabricar transformadores con otra tecnología.
Entonces, cuando uno compra un estabilizador de corriente, un transformador, tiene que pesar. El hierro pesa. Pero miren, así era la educación. Estoy hablando de 1973. En 1974, profesor, si ustedes ya saben lo básico, vamos a hacer ahora la conexión serie y paralelo. Y habían módulos muy bonitos, conexión serie y paralelo. Nos enseñaban a hacer los empalmes. Un alambre de cobre que se apuntaba a otro alambre de cobre. Había varias formas de hacer el enlace, ¿no? El nudo. Y luego ser soldado con plomo. Cuando yo voy a hacer mantenimiento de mi carrito, que es viejito, y veo pues electricista con la mano y con el diente corta el aislante. No tiene herramienta. Qué informal. Por eso yo creo que el pueblo necesita una buena educación. Los técnicos deben ser bien formados. De eso hablaba mi abuelo, de la empresa extranjera, como se los pasa. Capacitación había para todo, para barrer, para sacar la tierra de la zanja, para manejar bicicleta, para manejar una camioneta, manejar el tren y específicamente carpintería, mecánica, electricidad. Por eso mi abuelo vivía agradecido de la empresa extranjera. Me dijo, hijo, me dice, el día que seas profesional, tienes que trabajar para una empresa extranjera, una empresa grande, ahí donde todos somos alumnos, hasta el ingeniero, porque ese ingeniero que salió de la universidad del centro del Perú, de Huancayo, tiene que medirse con un ingeniero de la UNI, y ese ingeniero tiene que medirse con un ingeniero inglés o americano. Él había observado que había mucha deficiencia de nuestros ingenieros, y un día me dijo, hijo, me dice, el ingeniero Eratz, alemán, no es ingeniero, me dijo. En la Segunda Guerra Mundial él se vino para el Perú, no terminó sus estudios, él estudió en un instituto, pero me dice, sabe más que estos ingenieros. De buena onda, mi abuelo no era malo, era objetivo. Y pasa mucho con nuestros ingenieros, por lo que estoy hablando, ¿no? ¿Cuántos ingenieros electricistas que salen de la UNI o otras universidades habrán fabricado dentro de su formación académica un transformador? Dudo, dudo. Son de pizarra, puro libro. No, yo creo que el general Odría tuvo una gran visión de la educación. Colegios con talleres, talleres de carpintería, de mecánica, de electricidad, electrónica, radio y televisión, dibujo técnico, mi hermano. No sé si tú ves mi pizarra que edité ayer a unos alumnos. Me dice, profesor, ¿y usted cómo ha aprendido a escribir? Yo que en el colegio, pues digo, ¿cómo en el colegio le van a enseñar a escribir así? Yo estudié en un colegio donde había un curso de dibujo, primer grado, Canson, a lápiz, hacer las letras, los números. Segundo año, igualito, Canson, con tinta. Y luego hacer los diagramas, los circuitos eléctricos. Tenía un manual. Esa es la educación, mi estimado Jesús. Yo creo que tan mal hemos caído. Yo creo que he tenido bastante suerte en mi educación, ¿no? Yo no sé cómo estará el colegio San Ramón ahora, de esos talleres que yo te hablo, ¿no? No quiero imaginarme, ¿no? Bueno, maestro, nos acaba de comentar algo muy importante, ¿no? Un punto muy álgido en la educación, que es haber dejado de lado un poco la parte experimental, este conocimiento empírico con el que vienen la mayoría de estudiantes que son de campo, que son de pueblo, a Lima, ¿no? Y cuando justo ocurre esto, ¿no? Hay una introducción a la formalidad, es muy forzado, ya que, como mencionaba usted mismo, se hace en pizarra, todo es libro, pero la experimentación se deja un poco de lado. Y es un problema actual, lo puedo decir a título personal, creo que usted también como docente ha detectado esto, que los estudiantes de campo aprenden haciendo, ya que toda su vida ha sido pues este lenguaje, ¿no? No libro, no en la formalidad, sino hacer con las manos, observar. Entonces, este es un problema, es algo que se debe mejorar en la educación y estoy seguro de que usted trabaja, ¿no? Por eso. Y un ejemplo sería que a pesar
de esta dificultad, tenemos entendido de que usted ha tratado de llevar la didáctica a la juventud, ¿no? Introduciendo, por ejemplo, el juego de Pokémon Go o de Pokémon, que es algo, si no bien de su época, pero ha sabido introducirlo a la física con el movimiento parabólico. Y justo vamos a comentar con esta pregunta, ¿no? Usted ya decide estudiar física en la Universidad Nacional San Marcos, Mayor de San Marcos, y después también ingresa a la Universidad Nacional de Ingeniería, a la carrera de Ingeniería Eléctrica, seguramente motivado por lo que nos comentó que pasó en el Colegio Mariano Melgar, sobre la experiencia familiar también. Ahora le preguntamos, ¿qué podría recordar de estos años universitarios en la San Marcos, en la UNI, y cómo así decide dedicarse a la enseñanza de la física? Yo creo, mi estimado de Jesús, de que, bueno, yo soy creyente y creo de que es un plan de Dios, porque no entiendo de otra manera. Yo ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería en 1977, a la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Y estudié un año, mis primeros años, había hecho los 2 primeros ciclos, y resulta que yo enseñaba a mis primos y a mis primas. Y resulta que mi prima me dice, "Walter, ¿por qué no postulas a San Marcos?" Y yo digo, ¿pero para qué? Y yo soy con dignidad. Me alcanzaba para pagar mi examen a San Marcos. Yo decía, si no estudiaría ingeniería eléctrica, porque lo estudiaba por mi abuelo, mi padre, ¿no? Además, ni sabía que era ingeniería eléctrica en sí, en verdad, no, era por el nombre, el título. Y yo acompaño a mis primos y mis primas a San Marcos a dar su examen en 1978. Yo digo, ¿qué cosa hubiera estudiado si no fuera ingeniería eléctrica? Física. O sea, a mí me gustó la física no en el colegio, mi estimado amigo, sino en la academia preuniversitaria. Yo he sido alumno, cuando estaba en el colegio todavía, en 5º año, de la Academia César Vallejo, un ciclo anual, y repaso. Pero el año 1976 no había examen de admisión a la UNI. Y yo sentía que me faltaba. Y estudié en la Academia Sigma, 1976, todo el año. Y mis abuelos me querían tanto de que la sala de la casa, en 1976, dijeron, nadie entra a la sala, los primos menores, nadie entra a la sala. Ahí estudia el primo Walter. Ahí tenía yo una máquina de escribir, una mesa grande, 6 sillas, muebles, y lo más importante, la música. Tenía un equipo imperial de mi abuelo, un televisor, y ponía la música de Ventanita, que no lo había comprado yo, sino que mis tíos, mi abuelo tenían pues ahí sus discos y ponía. Empezaba desde Serenata Trameña y terminaba con Mantarana. Después ponía el segundo LP, a las alturas de Saxamarca, y terminaba con Marujita. Y lo he escuchado cientos de veces, y no conocía yo a Ventanita, tenía 17 años, no conocía a Ventanita. Entonces, Tarma siempre estuvo en todo momento de mi existencia. Bueno, disculpe que me vaya por las ramas, pero estudié en la Academia Sigma y en la César Vallejo. Y ahí me gustó la física. Ahí. Entonces, cuando postulo a San Marcos, como dice, de juego, de broma, ingreso, porque la dificultad del examen de San Marcos no era pues el de la UNI.
Y yo en la uni había ocupado puesto 14 en carrera, que le llamaban Canal 4 en ese tiempo. Entonces, estudiaba un muchacho pobre, mi abuelo obrero, mi abuelita vendía verdura en la parada, y estudiaba en la uni y estudiaba en San Marcos. Pasó un año más, seguí estudiando, mira, me alcanzaría pues para el pasaje, tantas cosas que uno necesita para estudiar, ¿no? Ahora no podemos estudiar una carrera y menos dos carreras importantes. Entonces, me puse a trabajar en una cuestión política en San Marcos. Había un compañero mayor que yo y que tenía poco tiempo para estudiar y siempre yo lo apoyaba en el examen. Y un día estábamos en el patio de ciencias y me dice, ¿te gustaría enseñar una academia? Me dijo. Y le digo, ¿qué academia? La academia de la Universidad de San Marcos. Era la academia, no recuerdo bien el nombre, pero tenía que ver con los centros federados de toda la universidad. Y él era político. Me dijo, ¿no te gustaría enseñar en el centro pre de la universidad? Me dijo. No le creía. Pasó 10 minutos, vuelta le pregunté, ¿verdad? Me dijo, ¿me estás ofreciendo? Sí. Hay 3 turnos, me dijo. Mañana, tarde y noche. ¿En qué turno quieres, me dijo? Mira cómo es la cuestión política. No te preguntas si tienes habilidades para enseñar, ¿no? ¿Qué turno? Noche, le dije. Mejor, me dijo, porque yo soy director del turno noche. Y así empecé. Y no empecé enseñando física, sino matemática. Recuerdo que enseñaba geometría. Pero me llevaba bien, muy bien. Es que mi preparación también en matemática, física y química fue de lo mejor. Yo creo que pocos estudiantes tienen suerte de haberse preparado honestamente, ¿no? Un año, no 3 meses, 2 meses, no. Ciclo anual con repaso. No sé si me están entendiendo los jóvenes. ¿Ah? Sí, que es anual, profesor. Empieza en abril, termina en diciembre. Y el repaso es enero, febrero, víspera del examen de la 1. Y yo repetí en una institución de prestigio, la Academia SIC. Entonces yo estaba bien informado, no sabía lo que yo tenía. No sabía que lo que yo sabía, muy pocos en mi país, ¿no? Tenían esa suerte de haber estado en un buen colegio que ya les conté, de estar en una buena academia, donde sabía aritmética, sabía la descomposición polinómica de los números, sabía álgebra, el binomio de Newton, el A más B a la N, sabía geometría, los polígonos regulares, sabía trigonometría, el ángulo mitad, el ángulo doble, la ley de senos, la ley de cosenos, sabía química, la tabla periódica, la nomenclatura inorgánica, y mi fuerte era física. Entonces, cuando enseño, me fue bien rápidamente, porque conocimiento tenía. Entonces, mi moral se elevó y un día paso por la vía de Arequipa y decía, inicio del ciclo 15 de enero, Academia Agroperuana. Me bajé, entré, me ofrecí como profesor, tendría 20 años más o menos, 19 a 20 años, porque la plata siempre hace falta. Y me aceptan, tampoco como profesor de física, porque el que se llama física era el director. Me dijo, profesor, me dijo, puedes dar álgebra. Ya está bien, le digo. Lo que yo quería era trabajar. Pero no quería hacer matemática, ni física. No, pues no se podía. Y resulta que ahí conozco a un profesor de química de la Academia César Vallejo, que era de mi edad, mi contemporáneo. Y me dice, va a haber examen en la academia, me dijo. Pero yo en la universidad ya había llevado física 1, física 2, física 3, física 4, todas las físicas ya las tenía ya. Y matemática, en la facultad de matemática en ese tiempo, era facultad de física y matemática. O sea, los que éramos alumnos de matemática, los que eran alumnos de matemática llevaban con los alumnos de física y los de física con los de matemática. O sea, para el profesor era horizontal la enseñanza, no diferenciaba una carrera de la otra, como debería ser. Entonces, cuando postulo, ingreso. Pero no fui el primero, sino el tercero. Éramos 3. Examen de conocimientos y clase magistral. Y de los 3, a 6 meses, yo me quedé solo. Los 2 se fueron. No sé las razones por qué se fueron. Y me quedé.
Y la César Vallejo en ese entonces tenía un perfil político. Lo había tomado Sendero. Y, o sea, yo ingreso a la academia en 1982 y me quedé hasta 1987, cuando Alan García está en el poder y ocurren las matanzas de estos peruanos en prisión por ideas políticas, ¿no? En Rotón, en Lurigancho y en Santa Mónica. Y resulta cuando yo estoy en clase, habían pasado 5 años y ya tendría 27 años. Estoy dibujando los vectores con colores rojo, amarillo, azul, las tizas chinas de ese tiempo que vendía en la casa del ingeniero, en la avenida Cusco, Emancipación. Y resulta que me dicen, profe, lo están buscando, me dice. Era el día siguiente de la matanza. Le digo, un momentito, ahorita termino. ¿Verdad? Yo hacía los dibujos primero para que los alumnos estén también haciendo algo. Era 8 de la mañana. Doy la vuelta y en la puerta del salón estaba un joven encapuchado y hablaba encapuchado. Mi alumno, profesor, con su permiso, el día de ayer una matanza de nuestros hermanos, los mejores hijos del pueblo. Un rollo que yo me la sabía. Entonces, vamos a escuchar primero la posición del maestro. ¿Qué cosa piensa al respecto? Y yo ya sabía la canción. Es un golpe duro a nuestros camaradas, a nuestros hermanos que luchan contra este sistema. Apoyo a esta lucha. Y en estos momentos nos vamos a dirigir marchando hasta la Universidad Nacional de Ingeniería. Fue mi caminata más larga, saliendo del Jirón Chancay, por la avenida Emancipación, la Plaza Unión, toda la avenida Caquetá, hasta llegar a la puerta 3 de la UNI. Pero 1000 cosas pasaban por mi cabeza. Cuando crucé la puerta de la UNI dije, nunca más regreso. Pero no los podía dejar a mis alumnos que estaban muy contentos por su marcha, se estaban iniciando políticamente, querían visitar la UNI. Llegamos al comedor, sonaron las cucharas, los platos y los dejé ahí. Salí por la puerta 5, habían bombas lacrimógenas afuera. Me subí a un ómnibus que paró, me subí, me senté y dije, quiero vivir. Y creo que tomé la decisión acertada, porque todos los que se quedaron, el año 1992, cayeron ya con Fujimori, no con Ana García, y se fueron a prisión 25 años. Hoy en día están libres, están trabajando, pero son 25 años. Y resulta que me fui para Comas, y donde la casa de mis abuelos era en San Luis. Y regresé de Comas a San Luis y nunca más regresé a la academia. Entregué mi cargo, pero fuera de la academia, ¿no? Me has hecho recordar cosas muy que me duele mucho contarlo, porque yo pude haber estado dentro de esa lista. Y si no, nunca me tocaron, es porque yo nunca tuve cargos políticos en la Academia César Vallejo, ¿no? Pero no porque yo no quisiera, no me querían, no me querían. Gran favor que me hicieron. Pero yo los visité después de 12 años en prisión y fui 4 o 5 veces a visitarlos, ¿no? Uno se puede equivocar en la vida. Así es, mi estimado de Jesús. San Marcos, llego pues entonces de esa manera. Cuando yo estoy en la Academia César Vallejo, ya tenía que tomar una decisión, ya no podía estar estudiando en la UNI, en San Marcos, la academia, no. Me costó mucho trabajo, lloraba de noche. Decía, si me retiro de la UNI, voy a traicionar a mis familiares. Pero lo que yo quiero es, ya me había gustado enseñar. Y hasta que un día me armé de valor y a mi tío, el hermano de mi madre,
era mi mejor amigo y que me apoyaba, o me había apoyado siempre. Le digo, ya, con un par de cervezas, ya. Y yo tengo algo que decirte, le digo. Que no me fue fácil. Ya no estudio en la uni, le digo. Y empecé a llorar, ¿no? Porque era una decisión. Ya lo sabía por tus amigos. Yo te apoyo, me dijo. Y me apoyó, y me sigue apoyando. Y de ahí ya me dediqué a San Marcos y a La Vallejo. Fueron mis dos centros de aprendizaje, porque enseñando se aprenden. Y todas las dudas que tenía yo como estudiante y como profesor, tuve la gran suerte de que San Marcos tenía un convenio con profesores alemanes. Recuerdo de tres nombres, ¿no? Del profesor Ruffer, Herbert Ruffer, el profesor Müller y el profesor Novak, que eran profesores que venían de Alemania por un convenio. Y tuve la suerte de tener información de primera mano, doctores en física en un país como Alemania. El doctor Ruffer decía, siempre iba temprano a clases, 10 minutos antes yo estaba, y el alemán igual, 10 minutos antes estaba preparando ya su clase, estaba armando los equipos, todo era experimental, nada, algunas cosas en la pizarra sí, porque él me enseñaba física, justamente el nombre era física experimental 1 y 2, me enseñó él. Doctor, le digo, una pregunta, le digo, ¿cuántas velocidades existen? Volteó, me miró, me dijo dos, la velocidad media y la instantánea. Le digo, doctor, le digo, yo enseño una academia donde hablan de velocidad media, media promedio, velocidad estadística, velocidad sobre la trayectoria. No, hay dos, la media y la instantánea. Y seguramente ahora les hubiese preguntado, ¿no? ¿Por qué al módulo de la velocidad media le llaman rapidez? En otro lenguaje, como Vallejo diría, no, no, eso es otra cosa. Pero así es otro aprendizaje, una lucha. Pero lo único que sé es que uno busca la verdad. Como docente, como un maestro responsable, uno busca la verdad. No el acomodo, no la moda, no. La verdad, lo justo. O sea, la palabra tiene un valor, como decía Vallejo. Ni poco que la idea no se da, ni mucho que se pierde la idea. Lo justo. Entonces, San Marcos, yo tengo grandes recuerdos por San Marcos. Mis profesores eran peruanos que habían estudiado en Rusia, que siempre me quisieron, ¿no? Ellos habían estudiado en Rusia, pero nunca escribieron nada, ni un folleto. Y Walter Pérez del Perú, que nunca salió de este país, a los 30 años tenía un libro de éxito. Y gracias a ese libro tuve mucho trabajo hasta ahora. Nunca contrataron a Walter Pérez, contrataron al autor del libro de física. Cuando trabajé para Pronacaf Uni, dando charlas de capacitación a docentes, habíamos 5 profesores de física y mi salón siempre se llenaba. La coordinadora tenía que ponerse en la puerta para que no pasen más de lo que dice la foto, porque todos querían conocer al autor, no a Walter Pérez. De San Marcos, soy su crítico. Cada 12 de mayo escribo algo sobre San Marcos, reclamando modernidad, reclamando honestidad, muchos corruptos. De San Marcos han hecho una alianza, alumnos que no quieren estudiar, docentes que no quieren enseñar y autoridades que quieren ser eternos. ¿Cómo, profesor? Usted repita eso, porque no entendí. ¿Cómo la alianza? Sí, hay alumnos que no quieren estudiar, pero quieren el título. Hay docentes que no quieren enseñar, pero quieren cobrar. Y las autoridades quieren ser eternas. Son saqueadores del Estado de Perú y no hacen nada, ni idea tienen de lo que hacen. Un día me encuentro con mi decano de facultad, algo tenía que hablar de San Marcos, le digo, doctor, le digo, ¿y cómo van los alumnos ahora, los nuevos sanmarquinos en la facultad? Me dice, no es un halago, me dice, pero ustedes serán mejores estudiantes. Y le digo, pero ¿qué está pasando? No, me dice, cada vez hay estudiantes de menos calidad. Le digo, pero ¿y qué hace usted como autoridad?
Bueno, me dice el examen de admisión, tiene su presidente y ellos convocan por periodo. Yo le dije, no, hay talento en nuestro país, hay talento. Lo que pasa es que no estamos haciendo nada, pues le digo, por convocar a los mejores. Usted tiene que hacer un concurso interno y San Marcos tiene buena capacidad de convocatoria. Y puede pedir usted ingreso libre de la facultad, unas 10, hace su concurso. Le voy a dar una idea, le digo, un concurso con una vacante libre a San Marcos, la Facultad de Física, en Arequipa. Yo no creo que en Arequipa no haya talento, le digo. Hay otro en Cusco, otro en Huancayo, otro en Trujillo, en Piura, y de repente alguna región de la Amazonía peruana. No se está haciendo nada. Y es verdad, cuánto talento desperdiciado, mi amigo de Jesús. Esa es Sí, una que maestro. se me ocurre en este momento, pero ¿cuántas formas habrán? ¿Cuántas formas? ¿Por qué un colegio tan pequeño como Colegio Saco Oliveros, por ejemplo, donde yo fui docente y mis hijos se educaron ahí, desde inicial hasta la secundaria, pueden tener primeros puestos en concursos internacionales? En ajedrez. A ver, dile tú al ministro de Educación, al actual ministro, a ver, muéstrame uno, a ver, una muestra. De los millones de estudiantes del ministerio que el ministerio controla, dime, a ver, uno de ajedrez, no hay nada. Uno de matemática, tampoco. Entonces, el problema no son los estudiantes, mi amigo de Jesús. El problema de educación en el Perú está quien dirige la educación. Y voy a repetir la frase del poeta César Vallejo. En el Perú eligen como ministro de educación al burro. Es adrede, ¿eh? Es adrede. Cuando el Banco Mundial te dice, señor, ¿quiere préstamo para que hagan un colegio, compre computadores? Ya está. Aprobado. Con una condición, ¿eh? Me tienen que enseñar con este sílabo. Sí, sí, con este sílabo. Como quieres, tienes que enseñar mala. Al que enseña bien, sácalo de la plana. Ese profesor, no, es un peligro. Es un peligro para el sistema mundial. Porque ese profesor está enseñando a pensar, a ser crítico. Sácalo de ese colegio, por favor. Y póngame a un desconocido, pues, ese que no habla nada, a eso póngalo. Así se maneja nuestra educación. Otra vez le repito, usted me habló de colegio Palmer, de Trilce, Saco Oliveros y otros colegios buenos que hay en todo el Perú en estos momentos. Ahora, hay otra cosa que no entiendo. Yo escribo mi libro para bachillerato internacional. ¿Cómo ningún congresista de cultura media no se va a dar cuenta que en el mundo hablan del sistema donde incluyen bachillerato nacional, como se hace en Estados Unidos, se hace en Francia? En ¿Y México ese también. fuente quién es? La academia, pues. La academia. Pero ninguno de estos congresistas corruptos, torpes, analfabetos, se les ocurre. Algo tan simple. Los profesores ya existen ya. Los colegios que he mencionado lo tienen. Buenos docentes, por especialidad. ¿Eh? ¿Usted qué enseña? Aritmética. ¿Usted puede enseñar álgebra? No. Yo soy aritmético. A mí me pasó eso. Cuando yo postulo al colegio Augusto Weber Bauer, el director me llama y me dice, mi contrato era como profesor de física, colegio alemán. Me dice, profesor, me dice, usted tiene 16 horas de física. Para completar 24, le vamos a dar matemáticas. No, le dijo. Y yo pues, soy profesor de física, le digo, no de matemáticas. No, profesor, me explica. Acá todo el que viene dicta física y matemática. Y pagaban muy bien, ¿eh? Casi $1,200 en ese tiempo. Acepté. Le digo, está bien, le digo, voy a enseñar matemáticas, pero cuarto y quinto, geometría y trigonometría. Ya, profesor, me dijo. Pero lo acepté peleando, ¿no? Yo no quería enseñar matemáticas. Cuando pasó medio año, el director me llama a su oficina, me dice, profesor, me dice, ¿cómo le va con los alumnos? Bueno, le digo, esforzándome, maestro, digo, para que los chicos me comprendan, le digo. Me dice, los alumnos dicen que usted enseña mejor matemática que física, me dijo. Y era porque yo investigaba, me compraba mis libros preuniversitarios, y de ahí le hacía mi clase, ¿no? Y pasó un año y vuelta me llama el director y me dice, profesor, me dice, usted tiene sus 24 horas igual que el año pasado, pero me dice, falta un profesor de química por 4 horas. No, le digo, señor director, le digo,
ya bastante con matemáticas. No, profesor, piénsalo, hable con su coordinadora. Y la coordinadora me habla de dinero. Me dice, Walter, por 4 horas más, que son 28, es otro precio, me dice. Otro precio, usted va a cobrar 1.000. Le digo, acepto con una condición, que hago la previa, porque todo era experimental, ¿no? Química con laboratorio, no, eso de pizarra es para los colegios de baja calidad. Mira, a mi edad, ese tiempo ya tendría yo 36, 38 años, recién conocí al potasio, al magnesio, al manganeso, oro, colegio alemán. Todo, como se enseña en Alemania, se enseñaba en el Perú y en toda Sudamérica, todos los países que tenían pues respaldo de los colegios alemanes. Hasta las carpetas, hermano, diseñadas en Alemania. La pizarra hidráulica. Somos un país minero. Posible que los niños pueden tener una pizarra hecha de concreto pintado de verde, cuando pueden tener una pizarra de acero, donde no se pinta en 10 años. ¿Por qué? Porque la rugosidad del acero no cambia. Y magnética, porque la sola Juanita pone sus papelotes en la pizarra con un imán. Este es como decía el sabio Raimondi, ¿no? Somos un país donde el mendigo está sentado en un banco de oro. Otra vez te repito, no es el problema de los niños, no. El problema de nosotros, los adultos, los que tienen cargos públicos. Como decía Vallejo, ese burro que está sentado en ese cristal no hace nada. ¿Y por qué digo hidráulicos? Con un dedo uno puede subir, bajar. Eso no cuesta millones. Usted va al mejor colegio o va a una universidad donde yo he enseñado y enseño. No hay departamento de material didáctico, señor. ¿Cómo es posible? Voy a rescatar dos momentos de su intervención. El primero es esta sensibilidad poética, podría decirlo de esta forma, ya que ha citado a Vallejo, con las palabras de él reclama un trato más justo a la educación en Perú. Y nos comentaba usted, nos decía, que la educación en el Perú lamentablemente se ha alejado de la parte experimental, se ha vuelto corrupta, una mente libre, un profesor que incita al pensamiento crítico en los estudiantes es rechazado, es repelido, es apestado. Y esto es algo que es incorrecto, que en la misma voz de Vallejo resulta algo despreciable para los niños, para los jóvenes. También hubo un momento en que usted se puso muy sensible al recordar estos años universitarios, donde tuvo que tomar decisiones, y eso le agradecemos, le agradezco por compartir esa sensibilidad poética con nosotros. Nos habíamos quedado en su perspectiva, en su opinión formal que tiene sobre la educación. Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, dice. Usted labora, ya nos ha estado contando, ha laborado como docente en este colegio alemán, nos quedamos comentando sobre ello, su paso como profesor de física, matemáticas y hasta química, ¿no? Entonces, usted se ha estado curtiendo como un polímata, ¿no? Ha manejado varias ramas, incluso se ha interesado por la lira tarmeña, se ha interesado por la poética. Es un ejemplo usted de un tarmeño de pie, ¿no? Desde Adolfo Bienrich, desde toda nuestra generación de intelectuales que hemos tenido, siempre los tarmeños han manejado muy bien la parte científica y también muy bien la parte literaria, la parte cultural. Entonces, laborando en estos colegios, sabemos que produce su primer libro en el año 1990, que es un libro de física que le abre las puertas a lo que vendría después, ¿no? Como intelectual, como docente de física. Cuéntenos un poco sobre ese libro, cómo se publica, qué logros, qué beneficios le trajo, ¿no? Con la enseñanza de la ciencia. Muy bien. La parte editorial. Perdóneme que mencione a Dios, el plan de Dios que tiene con sus hijos.
Yo tenía 27 años y toda mi vida me dediqué al estudio, realmente, ¿no? Otra vez te repito, un gran apoyo de mis abuelos, María Asunción, Cancachagua Porras, mi abuelo Esteban Terrell Caire. Eran técnicamente analfabetos, pero me quisieron mucho. Nunca me faltó un pan, un techo, la comprensión. Yo hubiese estudiado cualquier carrera y ellos igual me hubiesen apoyado. Entonces, un día estaba en la casa, yo tenía mi novia y resulta que yo iba todos los domingos a la casa de ella, almorzaba con sus padres, con sus hermanos, era mi rutina. Me fui a jugar pelota con mi primo que me vino a buscar el domingo. Yo no quería ir a jugar pelota. Me insistió tanto, me dice, negro, saco largo, me dice, no puedes dejar de ir un día a ver a tu novia. Vamos a jugar pelota, ¿no? Y me fui a jugar pelota con ellos, con mis primos, mis tíos, en Huachipa. Tenían una casa de campo muy bonita, una cancha dentro de la casa, ¿no? Casa grande. Jugamos un partido, tomábamos una cerveza, otro partido, y era el cuarto partido. Yo la verdad que ya no quería jugar, sentía mareado. Me dice, el último partido, mis países, ya. Le digo, me pongo al arco, le digo, ya está bien. Y viene la pelota y yo salgo corriendo a despejar y me resbalo. Y no quería caerme, o sea, busqué el equilibrio. Y ahí sentí un dolor y un sonido como quebrar una caña. Y pensé que era una luxación porque me dolía mucho, me llevaron a la casa, ¿no? Me tomé unas pastillas para el dolor y al día siguiente mi cuñado me dice, Walter me dice, ¿vas a ir a trabajar? No, le digo, me duele mucho. Mañana iré por el martes, ¿no? Me dice, ¿por qué no vamos? Me dice que te sacan unos rayos X, me dice, no vaya a ser que sea más grave. No, le digo, se me ha hinchado un poco, le digo. Y insistió tanto mi cuñado que le di la razón, digo, cierto, pues vamos. Yo te llevo, me dijo, me llevó con su carro a la clínica internacional. Bajé, salió el doctor, le conté lo que pasó, me dijo, al sótano, rayos X. Regreso, subo por el ascensor, entro a su oficina, le dan la placa, yo estoy sentado en una silla de ruedas, y le dice, técnico, y eso. Señor, me dice, sáquese los pantalones, hombre, y eso. Y le digo al doctor, un momentito, doctor, le digo. Yo mañana tengo que trabajar en la pre-agraria de La Molina, cuando era profesor a tiempo completo. Y no, me dijo, ¿qué edad tienes? 26, vos cumplís 27. Ah, ya, me dice. 6 meses. Puede ser más, me dice, pero 6 meses mínimo, porque suelda el hueso. Si usted tuviese 8 años, esto me dice, en 3 semanas se suelda. Y si usted tuviera 80, esto ya no se suelda. Llegué a la casa con mis botas de yeso. Al mes, mis amigos me vinieron a visitar de la academia, la mayoría de la academia, porque yo trabajaba mucho en la academia en esos tiempos. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Me dice, nada, ya me cansé de ver televisión, leer periódicos, revistas, las novelas, todo ya. Me dice, ¿por qué no haces algo que a ti te gusta? ¿Qué cosa? Le digo, resuelve los problemas de la academia, de física. Y resulta que mi novia trabajaba en un colegio, Santísimo Nombre de Jesús, Chacaría del Estanque, un colegio muy bonito. Y ella me traía papeles reciclados. O sea, tenía todo el apoyo, pues le digo, es un plan. Tenía todo el tiempo del mundo, como lo tengo ahora, gracias a la pandemia. No salgo de la casa. Tenía todo. Pasó 6 meses, eso lo que me ocurrió fue en abril, y ya estaríamos en septiembre, octubre. Regresa, bueno, mis amigos venían cada 15 días, se turnaban, y el que me dio la idea me vuelve a preguntar después de 6 meses. ¿Y cómo te va? Bien, le digo. Tengo ya resuelto todos los capítulos. Bueno,
Ahora tengo yo 70 capítulos. En ese tiempo todos para mí eran ¿cuánto? Cerca de 45 capítulos. Hay capítulos que no los tenía. Por ejemplo, no tenía como capítulo centro de gravedad, no tenía como capítulo teoría de errores, no tenía como capítulo acústica, no tenía como capítulo el efecto Doppler, no tenía como capítulo hidrodinámica, no tenía como capítulo la teoría especial de la relatividad, el efecto Compton, no tenía como capítulo los cuerpos negros o la radiación del cuerpo negro, que dicho sea de paso, estamos cumpliendo los 100 años de la teoría de la mecánica cuántica enunciado por Max Planck. Es decir, a Max Planck le dan el premio Nobel en 1920, cumplimos los 100 años. Este es el año de la mecánica cuántica. Bueno, y escribí todos los capítulos hasta lo que yo conocía, que le digo que eran como 45. Hoy en día son 70 para mí, dentro de mis archivos. Lo escribí y acabó, llegó el siguiente año y vuelven mis amigos y me dicen, ¿cuándo regresas a trabajar? Era fin de año yo. Y le digo, yo no quiero volver usando muleta, le digo. Era joven, a mi edad no tengo ese problema. Y él me dice, pero ¿por qué? Me dice, si los alumnos de este año son otros, los que te conocía ya se fueron, me dice, ya ingresaron, ya se fueron a otra academia. Estos son nuevos. Y regresé a enseñar otra vez en la academia. Y cuando ese siguiente año, que debe haber sido 1988, o sea, el 87 me fracturé la tibia y el peroné. Me mandaron a la casa casi un año hasta que la rehabilitación y todo un año. Pasó el tiempo y estaba yo caminando por la avenida Inca García de la Vega y me encuentro con mi profesor. Le voy a decir su nombre porque gracias a él me hice autor. El profesor José Huiza de la Cruz, mi profesor de geometría en la Academia César Vallejo. Me dice, hola, me dice, tú eres físico, me dice. Sí, profesor, le digo. Ya tienes experiencia, ¿no? Me dice, claro, le digo. En la César Vallejo enseñé 5 años y ahora estoy enseñando en el Centro Pre de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Me dice, hay una nueva editorial en Lima, la editorial San Marcos. Necesita autores de todos los cursos. Aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, física. Bueno, entonces, gracias al profesor José Huiza de la Cruz, me presenté a la oficina del gerente general de la editorial San Marcos, don Aníbal Paredes Galván. Y don Aníbal me vio realmente un profesor joven, ¿no? No llegaba a 30 años, tendría 28 años más o menos, 29. Me dice, ¿usted puede escribir un libro de física? Me dice. Sí, le digo. ¿Cuándo me trae el libro? Era lunes. Yo le digo, mañana. ¿Qué? Me dijo. Fácil es escribir un libro de física. Ahí va lo que yo le dije, ¿no? El plan de Dios. Entonces, ¿cómo? Yo tenía el libro hecho y le llevé el libro. El libro le llevé. Ahora, yo ya escuchaba dentro de mis amistades que todos querían hacer su libro. De hecho, que lo hicieron, ¿no? Pero yo lo tenía digitado. Máquina eléctrica, que me costó como 2 años, ¿no? Yo mismo hice los dibujos, ya les conté que mi formación del colegio yo sabía dibujar. Y el libro sale de inmediato. Yo me entero de esto después de 2 años, cuando voy a recoger los libros que me correspondían, porque el trato era 30% para el autor y 70% para el editor, entonces yo tenía de cada edición un 30%, de cada 1.300 libros. Fui a recoger y resulta que en un domingo, porque los domingos eran donde yo hacía mis tareas comerciales, los demás días trabajaba, y la esposa de don Aníbal me dice, profesor, me dice, te voy a contar algo, me dice. Sí, señora, me dice, cuando
publicamos la primera edición de su libro. Sacamos 1000 libros para un año, me dijo, para ver qué es lo que pasa. Usted sabe, el mercado es un poco raro, me dijo. Además, el libro que más se vendía en ese momento era el del ingeniero Mendoza Dueñas. El libro más vendido, Jorge Mendoza Dueñas, el libro más vendido en Lima. Y me dice, usted iba a competir con ese libro. Y ese libro tenía 650 páginas. Usted tenía 850, valía más caro. Pero me dijo, hicimos una de los 1000 libros para un año. Pero, profesor, nos dimos con la sorpresa que pasó 6 meses y no había ningún libro. Mi esposo me dijo, vamos a hacer 3000. Se acabó los 3000, 5000, 10000, 20000. Para suerte de la editorial San Marcos, don Aníbal Pereira Germán, y me dice, profesor, estoy comprando los derechos de autor. En 1921 me casé y yo vivía en un cuarto y me fui a despedir de mi abuelo. Le dije, papá, le digo, me voy a casar. Pero era muy corto de palabra porque dejarlos a ellos, ¿no? A mis abuelos, después de que me habían educado y todo, me sentía en deuda con ellos. Pero yo quería irme de la casa, o sea, le decía, papá, me voy a casar. Y no le quería decir la palabra, no, me voy, no le podía decir, me costaba mucho. Y él me responde, hijo, me dice, pero tú no vas a poder vivir en un cuarto con tu esposo. El tercer piso le corresponde a tu mamá, los aires, ¿no? Y tú puedes construir ahí. Tu mamá, me dice, es una mujer viuda, pobre, no creo que construya, me dice, pero tú puedes hacerlo. Y así fue, pero no había plata. Y justo don Aníbal Pereira me había ofrecido comprar el libro, y bueno, se hizo la venta. Pero lo positivo de esto es que me hice conocido a nivel nacional. Este libro nunca estuvo fuera de circulación, nunca. Es decir, como era una editorial grande, tenía capacidad para publicar constantemente. A cambio de carátulas muchas veces. Yo trato de coleccionar carátulas ahora por mis alumnos que me envían por Facebook fotos de sus libros. Y así llegué a ser docente de los mejores colegios de mi país. Yo creo que no exagero al decir que he estudiado en el mejor colegio del Perú. He estudiado mi preuniversitaria en las mejores academias de mi país. Hoy la César Vallejo pues, es inmensamente grande, poderosa. Hasta tiene su universidad, la UCH. Y resulta que después trabajé en 2 universidades nacionales, que es nada menos que la Universidad del Callao y la UNI. Y he estado en todos los centros preuniversitarios. Es decir, el libro me ayudó mucho. Cuando yo recomendaba a mis colegios, a mis colegas para que escriban un libro, siempre me decían, ¿y se gana? Y yo les decía, tú no vas a escribir un libro. Un libro no se escribe porque se gana. Y imagino que lo mismo van a responder muchas personas, ¿no? Como el caso de Vargas Llosa, que escribe el libro en el colegio, La ciudad y los perros, ¿no? Entonces, el libro no se hace. Y tampoco sabemos el destino, como grabar una canción. De repente grabas una y nadie escucha o no les gusta a muchos. Nadie compra el disco. Algo así es publicar un libro. Yo doy gracias a Dios porque desde la primera edición el libro tuvo su acogida. Y muchos ahora ya a mi edad, ¿no? Estamos hablando después de 30 años, me dicen, profesor, que yo utilicé su libro cuando era docente, u otros me dicen, no, cuando yo era estudiante. Y he escrito también con muchas personas, mi estimado de Jesús. Creo que también sé trabajar en equipo. Mi primer coautor fue el profesor Orlando Ramírez Urbano, profesor de física, que ahora es entrenador de estudiantes para Olimpiadas internacionales. Él fue mi primero. Después escribí en Escuela Nueva con Miguel Lévano y Máximo
Rodríguez Mendoza, CTA. Después hice la enciclopedia con otros autores, dentro de ellos estaba don Augusto Benavides. Yo creo que he sido bendecido. Y después en la editorial Megabyte hicimos 3 volúmenes de física universitaria con mi colega, compañero de promoción de San Marcos, Régulo Sabrera Alvarado, que escribí. Y no sé, mis hermanos, retiro ya de Guaquinando, me dice, retirado del trabajo, viviendo de tu pensión, en Tarma, me dice. Con una laptop, una cámara fotográfica. Ya me imagino tu futuro, me dice. Y yo veo las cosas muy simples. ¿Ah? No, le pido a Dios que me dé salud y trabajo, pero no para ser millonario, para servir. Servir en un talento que Él me ha dado, ¿no? Lo que hasta ahora sueño es con escribir algo, no escribir, publicar, porque escrito lo tengo ya. Tengo cuentos, ¿no? Relacionados con la ciencia, cuentos relacionados con la naturaleza, como el libro El Principito. El niño que tenía una gran capacidad de imaginación. Mi profesor de matemática en la uni me decía, cuando me enseñaba integrales dobles, triples, pero imagínense, decía, imagínense, integran un círculo en el eje Z y tienen un cilindro. Imagínense como El Principito. Yo tenía 20 años. A esa edad recién he leído El Principito, pero cada vez que leo El Principito algo nuevo aprendo. Si no hubiera venido los grandes navegantes a América, hubiéramos seguido pensando que la Tierra es plana. ¿Pero cuándo ocurrió? 1500 años después de Cristo. El Principito no. Cuando nace, el Principito dice, me voy a dar un paseo. Bueno, cuando es niño, ¿no? Dice, me doy un paseo. Voy a salir hacia el norte. Y en la tarde regresa a su casa por el sur. Qué extraordinario, ¿no? Sí, bellísimo. Su planetoide, su planetita, es redondo, ¿no? No necesita el viaje de Colón, ¿no? Entonces, de esas cosas escribo. Ahora, el premio Nobel, los agujeros negros. Pero estos cuentos que los tengo escritos los tengo hace años de Jesús. Por ejemplo, yo hablo en mis cuentos de los agujeros negros. Tengo un cuento que me inspiré en El Principito. El niño que vive en el Cerro San Cristóbal y observa el cielo azul de Tarma. Y extraña que cada vez hay hay menos estrellas, quiero decir. Es decir, para la configuración de figuras, usted sabe que se unen los puntos que son estrellas y te sale la cacerola, el oso polar y la cruz del sur, etc. Pero hay estrellas que van desapareciendo. La muerte térmica de las estrellas. Y la estrella puede tener dos tipos de muerte. Cuando son pequeñas como el Sol, explotan. Y cuando son gigantes, o sea, el triple, cuádruple del Sol, se inflan como el globo. Cuando llegan a su muerte térmica, se inflan, es decir, se expanden, se tragan a todos sus planetas, aumentan su capacidad de atracción gravitacional, es decir, se contraen rápidamente hasta que se hacen tan pequeñitas donde ya no puede salir un fotón, o sea, ningún rayo de luz puede salir de su núcleo. Entonces, los hombres de la Tierra no lo ven, los astrónomos no lo perciben. ¿Y qué decimos? Se ha transformado en agujero negro. Los agujeros negros son estrellas que han colapsado, que han envejecido como ser humano. Uh-huh. Yo, por ejemplo, a mi edad ya soy candidato a ser agujero negro. Una ley natural.
¿Ya? Entonces, todas las estrellas del cielo en algún momento van a explotar y hacerse estrellas pequeñitas, insignificantes, asteroides, y habrán otros que se hacen agujeros negros que van a juntarlos, y cada vez habrán más agujeros negros y más agujeros negros, donde toda la masa del sistema, del universo, quiero decir, se juntan en un punto. O sea, entre agujeros negros también se tragan. Entonces, habríamos llegado al fin, en un punto, a una temperatura infinita, y otra vez el Big Bang, otra vez el nuevo ciclo, que no sabemos si va a ser igual. Por eso te digo, no es que voy a escribir, ¿eh? Está escrito, pero le he dado preferencia a la física por el momento, pero llegará el tiempo en que deje la física. Es más, he tomado la decisión de que este va a ser mi último libro, lo voy a perfeccionar al máximo, para que tenga una vigencia de por lo menos 20 años. Pero este va a ser el último porque tengo que dar un salto. Yo estoy escuchando en estos tiempos ahora las entrevistas a Vargas Llosa, a Bryce Echenique, a César Vallejo, ¿no? Al gran César Vallejo. Y en Europa los quieren muchos, en España. Yo creo que los mismos españoles no tienen novelistas como Vargas Llosa, como Bryce Echenique, no tienen poetas del nivel de Vallejo. Machado Ellos lo sería comparan con con Machado. Machado, ¿sí? Con Machado. Es más próximo, pero aún dudan. ¿Quién contó mejor la Guerra Civil Española? ¿Si Machado o Vallejo? Sí. Yo creo que Vallejo. Sí, Vallejo. era más crítico. Porque si fuera tan bueno como Vallejo, ¿por qué nadie lo conoce en el Perú? Yo a pocos he escuchado, solamente a los españoles. Pero lo más grandioso de los españoles es de que dicen que Vallejo es español. Y nosotros sabemos que Vallejo escribió casi la mayoría de su trabajo en la serranía, en Santiago de Chuco, y después en Trujillo, en Lima, en París, ¿no? Pero con el lenguaje de la serranía de Huamachuco. Claro, hizo suyo el español, ¿no? Lo hizo peruano. Claro, pero igual nosotros, los termeños, también tenemos nuestra forma de hablar. Y a mí me queda algo cuando digo, o cuando hablaba de más joven, y yo decía, es un decir. Y a Vallejo lo veo escribir igual, es un decir. Claro, es una colectividad peruana. Maestro Walter, para finalizar, vamos a... usted mencionaba que todo es un plan de Dios, que todo está dentro, ¿no? Su vida ha pasado dentro de un plan determinado. A veces existe, ¿no? la diferenciación entre un científico y Dios, ¿no? Uno piensa a veces que no cree en Dios, que un científico no debe creer en Dios, lo cual es incorrecto, ya que si uno profundiza, por ejemplo, la teoría del caos, incluso vamos a ver que en el caos, en esto que es caótico, hay fórmulas deterministas. Entonces yo creo que usted como físico, como científico, como intelectual, ha podido llegar a esta conclusión, ¿no? Y esto le permitirá decir que todo lo que le ha pasado, le ha sucedido, ya ha estado determinado por distintas variables que ha pasado en su vida, ¿no? Es una grata noticia saber de que aún su trabajo intelectual sigue en pie, es muy lúcido y que espera entregar un nuevo libro a los niños jóvenes sobre divulgación científica, ¿no? Para que puedan insertarse a este maravilloso mundo de la física o de las ciencias. La última pregunta que queríamos hacerle es justamente relacionado a lo que veníamos hablando. ¿Qué mensaje le daría a los niños, a los jóvenes tarmeños, para que opten un camino científico, para que decidan ser físicos o biólogos o alguna ciencia pura o relacionada, ¿no? con esto?
Muy bien, mi estimado de Jesús, ante todo mi agradecimiento por esta entrevista. Mis alumnos me comentan, me dicen, profesor, usted es el único profesor de física que habla de Dios, pero lo digo que me sale del corazón. Y Isaac Newton, pero Newton leyó la Biblia. Imagínense la Biblia en manos de un sabio. ¿Y qué hizo? Calculó la fecha del fin del mundo. Lo pueden ver en redes sociales, ¿no? Los documentos están guardados en la Universidad de Israel. Fecha 2060. Como diría mi abuelo, a él sí le creo, a él sí le creo. Hawking, ¿qué dijo? No creo que el hombre viva en paz más de 200 años. Y esta guerra será la última. Mira la guerra tecnológica. Un virus. No decidas salir de tu casa porque te maten, ¿eh? Un virus. Nuestro gran César Vallejo, que tenía carnet de comunista, o sea, él viajó a Rusia. Nunca le dieron nada a los comunistas soviéticos, nada. Vallejo era un comunista de corazón, pero manda una carta a sus hermanos desde París y piden que ajusten la misa del patrón Santiago y que le pongan unas velas el gran César Vallejo. No te quiero justificar por qué creo en Dios, pero cuando me han entrevistado en mi capilla, cuando me han entrevistado, el presidente destaca y me dijo, ¿tiene usted un testimonio que Dios existe? Sí. Como siendo un niño pobre, huérfano a los 7 años, pude tener de todo para su formación. Mis profesores en San Marcos me dijo, si tú no eres doctor en física es porque tú no quieres. Tengo muchos testimonios. Y a los jóvenes, estudiantes, a mis paisanos armenios, que seguramente sus vidas son como la mía. Voy a repetir una frase de Juan Pablo II, cuando vino por primera vez a América, llegó a México, dijo, pobres del mundo, estudien, que es lo único que nos sacará de la pobreza. Las carreras, el conocimiento es muy grande. Pueden ser técnicos, pueden ser ingenieros, médicos, biólogos, matemáticos, físicos, químicos, pero teniendo un título universitario o un título de un instituto pedagógico o el título de un instituto técnico, van a tener trabajo. Y el trabajo es una bendición de Dios. No todos tenemos un trabajo digno. Y a los que tienen trabajo, los jóvenes que tienen trabajo, tienen que cuidar su trabajo. Porque sin trabajo no se puede mantener la familia. Todo falla sin trabajo. Y para tener buen trabajo tienen que tener una formación del colegio, del instituto, de la universidad. De cualquier forma, a los jóvenes que tienen un origen parecido al mío, tienen que estudiar. Dios da talento a todos sus hijos, pero nunca da el mismo talento. No todos van a ser ingenieros, no todos van a ser médicos. Hay otras áreas del conocimiento, hay otros oficios. Entonces, lo único malo es no estudiar. Es lo único malo. ¿Qué más le puedo decir? Me ha emocionado lo que usted decía, porque yo también provengo de familia de recursos bajos. Entonces, a uno le llena de esperanza tener, y de voluntad sobre todo, tener un referente como usted, que ha logrado, ¿no? Ante la adversidad sobreponerse, ante la muerte de su padre, sobresalir en un campo tan necesario para el Perú, para la niñez, para la juventud como es la física. Es por eso que le agradecía. Y repetir lo que había dicho ya, que los niños tengan como máxima, como sumo, el estudiar. Que estudiar es la única forma de vencer cualquier adversidad, ¿no? Sea económica, limitación intelectual, etc. Ahora sí lo dejo con sus palabras finales, por favor. Estimados
paisanos, jóvenes, niños tarmeños, estudien una carrera, estudien un oficio, que con nuestro trabajo podemos dar bienestar a la familia. Y no olviden que primero es Dios y segundo es nuestro empleador, porque teniendo trabajo podemos dar bienestar a nuestra familia. Muchas gracias.